¿Alguna vez sentiste que la religión que te enseñaron no llena ese vacío en tu pecho? Rezas, obedeces, te arrodillas, pides perdón por pecados que ni siquiera entiendes, y cuando te levantas del altar, sigues sintiendo lo mismo, separado de Dios, como si hubieras nacido sucio, como si necesitaras intermediarios para tocar lo divino, como si tu alma estuviera rota desde el origen. Déjame decirte algo que ningún sacerdote te dirá. No es tu culpa, no naciste roto, no naciste sucio, naciste con amnesia. Y esa amnesia fue programada intencionalmente hace 2000 años, cuando el Imperio Romano decidió que tu poder espiritual era demasiado peligroso para dejarte recordar. En 1945, un campesino egipcio encontró una vasija sellada en el desierto. Dentro había 13 libros que habían sido prohibidos en el año 380 por orden del emperador Teodosio. Evangelios que no llegaron a tu Biblia, enseñanzas que fueron declaradas herejía mortal y revelan algo que el Imperio Romano no podía permitir que supieras. Jesús no dijo, adórenme, dijo, vuélvanse como yo. No dijo, yo soy el único Hijo de Dios. Dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. No vino a construir templos de piedra, vino a decirte que el templo eres tú, tu cuerpo, tu conciencia, tu corazón. Y por esa enseñanza intentaron borrarlo de la historia. Hoy vas a descubrir por qué el mensaje original era tan peligroso que tuvieron que reescribir toda la Biblia. ¿Y qué tiene esto que ver con la palabra que tradujeron mal durante 2 milenios? Pecado. Porque pecado no significa lo que te dijeron. Y cuando entiendas lo que realmente significa, tu mundo espiritual colapsará y renacerá. Te dijeron que la iglesia te salvaría, que los sacerdotes eran el puente entre tú y Dios, que necesitas rituales, sacramentos, confesiones, perdones otorgados por hombres con sotanas. Mentira. La iglesia no fue fundada para liberarte, fue fundada para controlarte, y lo hicieron quemando los textos que revelaban tu poder interno. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, no para descubrir la verdad sobre Jesús, para decidirla. Reunió a obispos de todo el imperio y les ordenó ponerse de acuerdo en una sola versión oficial del cristianismo. Los evangelios que apoyaban el poder de Roma fueron incluidos. Los que hablaban de divinidad interna fueron quemados. ¿Por qué? Porque un alma que sabe que lleva el cielo dentro de su pecho no necesita sacerdotes, no necesita rituales, no paga diezmos, no se arrodilla ante tronos humanos. Pero un alma convencida de que nació sucia, manchada por el pecado original, que necesita ser salvada por una institución externa, esa alma es controlable. Jesús oficial dice, yo soy el único camino, nadie llega al Padre sino por mí, adórenme y obedezcan a la iglesia. Jesús gnóstico dice, el que beba de mi boca se volverá como yo, y yo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. ¿Ves la diferencia? Uno te hace dependiente de intermediarios, el otro te convierte en tu propio Salvador. Por eso vendieron el cielo como un lugar lejano, una recompensa post-mortem, algo que solo puedes alcanzar si obedeces las reglas de la iglesia durante toda tu vida. Condicionaron lo divino al miedo y la culpa, y la palabra que usaron para esclavizarte fue pecado. Pero esa palabra fue completamente malinterpretada, intencionalmente. La palabra griega que tradujeron como pecado es amartia
Y no significa maldad moral, no significa ofensa a Dios, significa errar el blanco, fallar el tiro, perderse del camino. En términos espirituales significa olvido. ¿Entiendes lo que esto cambia? No naciste sucio, no naciste roto, no naciste condenado, naciste con amnesia. Eres una chispa del pleroma, del reino de luz perfecta que olvidó su origen. Y Jesús no vino a salvarte de tus pecados, vino a recordarte quién eres realmente. Comenta despierto si alguna vez sentiste que la religión organizada te alejaba de Dios en lugar de acercarte. Necesito saber cuántos están listos para recuperar su poder. Los gnósticos, los primeros cristianos que la Iglesia llamó herejes, lo describían así: no caíste moralmente, caíste de conciencia. Tu alma descendió desde el pleroma, el reino de luz perfecta, hacia este mundo material. Y en el descenso olvidaste de dónde venías. Imagina que eres una biblioteca cósmica vestida de piel y huesos. Contienen dentro de ti toda la sabiduría del universo. Pero te convencieron de que eres solo un libro pequeño, insignificante, lleno de errores. Eso es la amnesia. El verdadero enemigo no es el diablo. El verdadero enemigo es el olvido tan profundo que ni siquiera recuerdas que olvidaste algo. Y Jesús no vino a arreglarte porque nunca estuviste roto. Vino a decirte: despierta, recuerda, eres divino. En el Evangelio de Tomás, encontrado en Nag Hammadi, Jesús dice algo que la Iglesia nunca te enseñó. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. No habla de obediencia externa, no habla de rituales, habla de despertar interno, de extraer la divinidad que siempre estuvo dormida en tu pecho. La salvación no viene de afuera, viene de recordar que tú ya eres luz. Cada vez que eliges miedo sobre amor, cada vez que priorizas aprobación externa sobre intuición interna, cada vez que buscas a Dios en templos en lugar de en tu silencio, estás cerrando el blanco, estás en amartia. No porque seas malo, sino porque olvidaste dónde apuntar. El blanco no está arriba en el cielo, está adentro, siempre estuvo adentro. Y hubo alguien muy cercana a Jesús que entendió esto mejor que nadie. Alguien cuya voz fue silenciada más profundamente que ninguna otra. Porque ella no solo escuchó las enseñanzas de Jesús, ella las vivió. Y por eso la llamaron prostituta durante 2000 años. María Magdalena. La historia oficial la llamó prostituta. 2000 años de difamación sistemática para destruir su credibilidad. Pero los evangelios gnósticos la llaman la que más conocía el todo, la compañera del Salvador. Aquella a quien Jesús amaba más que a todos los discípulos. ¿Por qué mintieron sobre ella? Porque María no enseñaba obediencia ciega, enseñaba gnosis, conocimiento directo, experiencia mística personal, fuego interior que no necesita validación externa. Y eso era peligroso para quienes querían construir una jerarquía eclesiástica. En el Evangelio de María, Pedro pregunta con rabia: ¿acaso habló con una mujer sin nuestro conocimiento? ¿Tenemos que volvernos y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Y Leví responde: Pedro, siempre has sido impulsivo. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿Por qué Pedro tenía miedo de María? Porque ella representaba algo que la Iglesia patriarcal no podía permitir: el poder femenino de la intuición directa.
la capacidad de conocer a Dios sin libros, sin sacerdotes, sin dogmas, solo con el corazón abierto. María sabía algo que la Iglesia oficial tuvo que borrar del cristianismo en el siglo VI, algo que los primeros cristianos aceptaban naturalmente, algo que explica por qué no necesitas temer a la muerte: la reencarnación. Hasta el año 553, muchos cristianos creían en la reencarnación. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, enseñaba que las almas preexisten y reencarnan para evolucionar. Pero en el Segundo Concilio de Constantinopla, la Iglesia la declaró herejía. ¿Por qué? Porque un alma que sabe que tiene múltiples vidas para aprender no tiene miedo a la muerte, no se deja manipular con amenazas de infierno eterno. Un alma que comprende el ciclo de aprendizaje es un alma libre, y almas libres no construyen imperios. Cuando Jesús preguntaba ¿quién dicen que soy?, algunos decían Elías que ha vuelto, otros Jeremías reencarnado. El concepto de almas regresando era completamente natural. Jesús no corrigió esa creencia, porque era verdad. Silenciaron a María porque su evangelio despertaba esa memoria en los demás. Y cuando las masas recuerdan que tienen múltiples oportunidades de evolucionar, el miedo al infierno pierde todo su poder. María enseñaba que el cielo no es un lugar geográfico arriba de las nubes, es un estado de conciencia que se despierta en tu pecho, y ese despertar no requiere sacerdotes, no requiere templos, solo requiere que recuerdes quién eres. Comenta María: si crees que el poder femenino de la intuición espiritual fue intencionalmente silenciado por la Iglesia patriarcal, necesito saber cuántos están listos para escuchar su voz. El cielo no es un lugar geográfico, no está arriba de las nubes esperando que mueras. Es una frecuencia, un estado de conciencia, una realidad vibratoria que se despierta entre tus costillas, en el silencio entre tus pensamientos. Los textos gnósticos lo describen como la cámara nupcial, el lugar donde tu conciencia humana se une con tu esencia divina, donde lo finito se fusiona con lo infinito. No es matrimonio externo, es alquimia interna. Cristo no es solo una figura histórica que vivió hace 2000 años. Cristo es un código de memoria despertando en tu ADN. Es el estado de conciencia crística que cualquier ser humano puede activar. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. No, yo soy el único camino, sino yo soy un camino. Y ustedes pueden ser ese mismo camino. Cada vez que priorizas amor sobre miedo, cada vez que perdonas cuando podrías odiar, cada vez que te conectas con el silencio interno en lugar de buscar validación externa, estás activando el código Cristo en tu sistema nervioso. Le dijeron que la serpiente del Génesis era el diablo tentando a Eva. Mentira. En la visión gnóstica, la serpiente era el instructor, el símbolo de la conciencia ofreciendo el conocimiento que libera. Serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ese conocimiento siempre fue el mayor peligro para quienes desean control sobre las masas. Por eso lo llamaron pecado, por eso lo prohibieron, porque un alma que conoce su divinidad no obedece ciegamente. La serpiente no es el enemigo. La serpiente es tu poder espiritual dormido en la base de tu columna. Los hindúes la llaman Kundalini. Los gnósticos la llamaban el instructor.
Jesús la llamaba el reino de Dios dentro de ti, y cuando esa energía despierta y sube por tu columna vertebral, activando cada chakra, cada glándula, cada nivel de conciencia, te conviertes en lo que Jesús realmente era, un ser humano completamente despierto. Tu glándula pineal, ese pequeño órgano en el centro de tu cerebro, es tu antena con lo divino. Los egipcios la dibujaban como el ojo de Horus. Jesús hablaba de ella cuando decía: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No hablaba de tus ojos físicos, hablaba de tu tercer ojo. Tu capacidad de ver más allá del velo material. Y la iglesia no quería que supieras esto, porque cuando activas tu pineal, cuando abres tu tercer ojo, ya no necesitas que te digan qué es verdad. Lo ves directamente. No llegaste a este video por casualidad. Tu alma está recordando algo que te hicieron olvidar antes de nacer. Jesús fue crucificado no por ser bueno, sino porque despertó a otros. Y cuando las masas despiertan, los imperios colapsan. Por eso quemaron los evangelios gnósticos, por eso silenciaron a María, por eso tradujeron mal la palabra pecado, por eso te dijeron que naciste sucio, porque un alma que recuerda su divinidad no puede ser controlada. La pregunta ya no es ¿quién fue Jesús? La pregunta es ¿en quién te estás convirtiendo tú? ¿Seguirás siendo el adorador arrodillado esperando salvación externa? ¿O te convertirás en lo que Jesús realmente vino a mostrarte? ¿Un ser divino, recordando su poder? Porque el verdadero evangelio no está en libros que puedes quemar. Está escrito en tu ADN, en tu glándula pineal, en el silencio de tu corazón cuando te atreves a escuchar. Pero esta visión gnóstica cambia todo sobre el cristianismo y revela algo más, algo que explica quién nos hizo olvidar nuestra divinidad. Los gnósticos los llamaban arcontes, entidades que crearon este sistema de amnesia para mantenernos atrapados, cosechando nuestra energía emocional generación tras generación. Si Jesús vino a liberarnos de los arcontes, si María enseñaba cómo escapar del ciclo de reencarnación forzada, si el verdadero pecado es solo olvido programado, entonces, ¿quién creó el olvido y por qué? Haz clic en ese video que está apareciendo ahora, Sofía, la diosa que la Biblia olvidó. Porque si la Iglesia borró las enseñanzas de Jesús sobre tu divinidad interna, imagina qué más escondieron sobre los arquitectos de la Matrix. Y si realmente quieres profundizar en lo que los evangelios gnósticos revelan sobre los arcontes y cómo liberarte de su control, el siguiente video cambiará todo lo que creías saber sobre la realidad. Jesús no vino a fundar una religión, vino a acabar con la necesidad de religiones. No vino a ser adorado, vino a mostrarte que tú eres adorable. No vino a salvarte, vino a recordarte que nunca estuviste perdido, solo olvidado, y ahora estás recordando. Comenta "recuerdo" si sentiste que algo en tu alma despertó viendo esto, porque necesito saber cuántos estamos despertando, cuántos estamos listos para recuperar el evangelio que nos robaron.